Señor Rivera, su hijo tiene derecho legal a reclamar una parte de los ingresos generados por la aplicación. La voz del abogado resonó seca, como si repitiera una frase que ya había practicado 1000 veces frente a otros viejos confundidos. A mi lado, Mateo respiraba con dificultad. Solo tenía 16 años, pero sus manos temblaban sobre la mesa. Del otro lado, mi hijo, su padre biológico, fingía serenidad, con ese tipo de sonrisa que uno solo usa cuando ya hizo las cuentas en su cabeza. «No te estoy quitando nada, hijo», dijo. «Solo quiero lo que me pertenece». Mateo lo miró con los ojos vidriosos, sin entender. El abogado intervino. «Si no llegamos a un acuerdo, el juez podría retirar la tutela». Todos me observaron, esperando un estallido, pero yo solo respiré despacio y dije con calma: «Déjalo hablar». Nadie entendió mi tranquilidad, pero esa serenidad no era resignación. Era una trampa que llevaba años construyendo. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Mi nombre es Julián Rivera. Tengo 68 años. Fui técnico en el Instituto Mexicano del Seguro Social durante 30 años. Aprendí a reparar desde válvulas hasta corazones mecánicos. Y aunque la jubilación me llegó sin lujos, me dejó algo más valioso. Tiempo. Tiempo para criar al hijo que mi propio hijo abandonó. No siempre fui un hombre sereno. A veces la vida te enseña a la fuerza a guardar silencio, pero cuando un hijo te mira con desprecio y un nieto te mira buscando defensa, entiendes que hay que ser piedra y refugio al mismo tiempo. No soy rico, no soy abogado, pero tengo algo que ni el dinero ni los títulos dan: memoria. Hace 10 años, aquel mismo hijo cruzó mi puerta con un bebé envuelto en una cobija azul. «Papá, necesito que te encargues de él». «¿Qué dices? Es tu hijo. Tiene un problema, algo del cerebro. Los doctores dicen que no es normal. Solo necesita cuidados». «No puedo, papá. No tengo tiempo para eso». Me extendió al bebé sin mirarlo a los ojos. «No puedo con esto», fueron sus últimas palabras antes de cerrar la puerta. Me quedé con el silencio y con el niño. Esa fue la primera vez que sentí miedo. Y también la primera vez que entendí lo que realmente significa ser padre. En el Hospital Civil de Guadalajara, la doctora me entregó los resultados. Su nieto tiene un trastorno del espectro autista. Necesitará paciencia, rutinas, mucho amor y estabilidad. Asentí y firmé los documentos como responsable. En ese momento, no imaginé que esa firma cambiaría nuestro destino 10 años después. Responsable. Esa palabra me acompañaría toda la vida. Lo abracé y le dije en voz baja: «No te preocupes, hijo. Si el mundo no te entiende, yo aprenderé su idioma». Mateo creció, entre radios viejos, tornillos y cuadernos manchados de grasa. Mi taller no era un lugar bonito, pero era nuestro refugio. «¿Y si lo arreglo, abuelo?», me preguntaba cada vez que veía algo roto. Esa frase, tan simple, era su manera de decir: «Te quiero». A los 7 años, desarmó un reloj de pared y lo volvió a armar sin que sobrara una sola pieza. A los 8, conectó 2 cables y logró encender una radio muerta. Yo solo lo observaba en silencio, sin interrumpir su concentración. La gente decía que era raro. Yo veía un genio en desarrollo. Volví al presente. El abogado seguía enumerando artículos del Código Civil, como si recitara una receta. «Señor Rivera, su negativa solo complicará el proceso. Si no presenta pruebas, la corte podría...». Lo interrumpí con una sonrisa. «¿Pruebas? Sí, las necesitará si quiere conservar la tutela». «Ah, tranquilo, las tengo». El abogado se detuvo. Mi hijo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. «Nada», respondí, levantándome con dificultad, «que llevo años preparándome para este momento». Caminé hacia la puerta del taller, donde el viejo radio que Mateo había reparado seguía encendido. El sonido estático llenó el aire. «¿Sabes, hijo?», le dije sin voltear. «Este ruido que escuchas no es vacío, es memoria. Y la memoria siempre encuentra su frecuencia». Lo miré una última vez, y mientras él sonreía, convencido de su victoria, pensé: si supieras lo que firmaste hace 10 años, no dormirías esta noche. Pero eso lo descubriría pronto.
Después de aquella reunión con el abogado, Mateo se encerró en su habitación. Lo escuché respirar fuerte del otro lado de la puerta. No era enojo, era miedo. Toqué suavemente. «Mateo, ¿puedo pasar?» «Sí, abuelo». Entré despacio. Tenía los ojos rojos y una libreta abierta sobre la cama. En ella había fórmulas, dibujos, circuitos y lágrimas secas. «¿Por qué quiere mi papá el dinero?», preguntó sin levantar la vista. «Porque no entiende el valor de lo que tú hiciste. ¿Y tú sí lo entiendes?». «No solo lo entiendo, hijo. Lo vi nacer 10 años antes». Mateo tenía apenas 6 años cuando su mente empezó a buscar patrones donde otros veían caos. Cada noche, yo anotaba sus avances en una libreta verde. Día 142. Mateo identifica sonidos de distintos aparatos eléctricos. Día 190. Logra reproducir una melodía con cables y una batería. No sabía si aquello era ciencia o magia, pero sí sabía una cosa. Ese niño no necesitaba compasión, sino espacio para crear. Una tarde, fui citado al DIF para firmar papeles de tutela temporal. «Solo por formalidad, señor Rivera», dijo la trabajadora social. «El padre debe firmar el consentimiento». Llamé a mi hijo. «Es un trámite, hijo. Solo necesito tu firma». «Está bien», respondió molesto. «Pero que quede claro, es temporal. Cuando tenga tiempo, veré qué hago». Asintió sin leer. Firmó con descuido y se fue. En ese momento, selló su destino. Aquel documento, guardado entre mis papeles más viejos, era mucho más que un trámite. Era un testamento adelantado del amor verdadero. Los años pasaron entre cables, noches de café y risas torpes. Mateo empezó a mostrar un talento fuera de lo común. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, dejaba frases que me seguían toda la semana. «Abuelo, si el mundo no me entiende, tal vez deba construir otro». «¿Y cómo harías eso?». «Con código». No supe responder. Solo sonreí. En mi mente, todavía veía al niño temblando en la incubadora del hospital. Ahora me hablaba de algoritmos. Me volví su primer inversionista. Con mi pensión, compré una computadora usada, piezas recicladas y un router que se caía cada 2 horas. Pero él hacía magia. App Mateo 1.0 fue un experimento sencillo. Un programa para niños con autismo que reproducía sonidos de animales cuando tocaban los dibujos. Lo presentó en la feria de ciencias de su escuela. Nadie lo entendió, hasta que una maestra, doña Carmina, se acercó y me dijo: «¿Sabe lo que tiene su nieto? Oro puro». Ella lo invitó a un taller de robótica comunitario en Zapopan. Fue la primera vez que Mateo se sintió parte de algo. A la semana siguiente, trajo una medalla de cartón y una sonrisa que no le conocía. «Me dieron un premio, abuelo». «¿Por qué?». «Porque ayudé a un niño que no podía escribir. Le hice una app para eso. Ese día comprendí que su diferencia era su don. Pero la vida no da tregua. A los 14 años, el servidor donde alojaba sus proyectos se cayó. Mateo pensó que todo se había perdido. Yo fui al banco, saqué mis últimos ahorros y pagué el hosting anual. «¿Por qué haces eso, abuelo?», me dijo. «Porque si el mundo te desconecta, yo te reconecto». Esa misma noche, creó algo nuevo. No era solo un juego ni una aplicación. Era una plataforma de comunicación para niños no verbales, y la llamó Voz Azul. Los primeros usuarios fueron 3 escuelas públicas. Luego llegaron más. Cuando alcanzó los 1000 suscriptores, un pequeño inversionista local, Sergio Morales, se interesó. Firmamos un acuerdo básico: 70% de ganancias para Mateo, 30% para reinversión en infraestructura. Todo registrado ante notario. Nadie imaginó que aquella aplicación humilde llegaría a valorarse en millones. Nadie, excepto yo, porque yo conocía la mente que la había creado. Presente. Esa noche, mientras el abogado revisaba papeles, le puse frente a él una carpeta azul. «Aquí tiene los documentos que pidió». «Gracias, los analizaremos», dijo sin levantar la mirada. «Le recomiendo empezar por el folio 18. ¿Y qué hay ahí?». «El contrato de tutela firmado hace 10 años». Lo abrió, leyó 2 líneas y palideció. Esto no puede ser». «Puede ser, licenciado». «Y lo es». Mi hijo lo miró, confundido. «¿Qué pasa?». «Que al firmar este documento», respondí, «renunciaste voluntariamente a tus derechos parentales».
Eso no es verdad. Era temporal. Entonces debiste leer, hijo. Guardé silencio un instante. La ley protege al que ama, no al que abandona. El abogado bajó la mirada. Mi hijo apretó los puños. Y Mateo, por primera vez, respiró tranquilo. Esa noche, cuando cerré la puerta del taller, sentí algo distinto. No era venganza, era paz. Pero aún no sabían que eso era solo el principio. Voz Azul revoluciona la comunicación infantil. Ese fue el titular del periódico local una mañana de domingo. Mateo salió en la portada, con su sonrisa tímida y los cables colgando de su mochila. Yo lo miré desde la puerta del taller, con el café aún en la mano. Nunca imaginé que un niño que apenas hablaba sería escuchado por el mundo entero. «Abuelo», dijo bajito, «¿crees que ahora sí entenderán mi idioma?» «No lo sé, hijo, pero hiciste que ellos aprendieran a escucharte». Ese fue el día en que su nombre se volvió conocido. Una semana después, nos llamaron de la Ciudad de México. Una empresa de software quería reunirse con nosotros. «Nada de trajes, don Julián», dijo el inversionista. «Queremos autenticidad». Me reí. Autenticidad tenemos de sobra. En el avión, Mateo miraba por la ventana como si todo fuera nuevo. Nunca había volado. «¿Y si no les gusta lo que hago?», preguntó. «No vas a venderles tu código, hijo. Vas a mostrarles tu corazón». Esa frase lo hizo sonreír. La reunión fue breve y exitosa. Un mes después, el contrato estaba firmado. Voz Azul sería adoptada por el sistema educativo de varios estados. El valor estimado, $4 millones. Mateo no entendía el dinero. ¿Y eso es mucho? Suficiente para no tener que preocuparte nunca. Entonces quiero ayudar a otros niños. Lo dijo con la misma naturalidad con la que otros piden un helado. Así nació la idea de crear una fundación. Fundación Voz Azul. Tecnología para los que callan. Mandé imprimir una placa y la colgué en el taller. Esa noche, mientras Mateo dormía, me quedé mirando aquella placa. No sabía si sentir orgullo o temor. El éxito siempre trae sombras. Y yo conocía una que llevaba mi apellido. 3 meses después, estábamos en una conferencia en Monterrey cuando lo vi. Parado al fondo del auditorio, traje caro, sonrisa de negocio. El mismo hijo que un día me dejó con un bebé en los brazos. El tiempo no lo había cambiado. Solo lo había pulido para vender mejor su soberbia. Esperó hasta el final de la charla. Se acercó cuando los aplausos aún resonaban. «Papá», dijo con voz suave, como quien recuerda un papel que dejó pendiente. «Ricardo», respondí sin emoción. «No vine a pelear. Solo quiero hablar». «Habla entonces». He seguido de cerca lo de Mateo. Estoy impresionado. ¿Impresionado o interesado? No empieces, papá. Soy su padre. No lo pareces. Bajó la mirada, fingiendo culpa. Quiero ayudar. Conozco gente. Podría llevar esto a Silicon Valley. Y a cambio, ¿qué quieres? Nada. Bueno, una oportunidad de formar parte. Lo miré largo rato. Detrás de su discurso moderno, había el mismo niño egoísta que nunca supo cuidar lo que tenía. «Ricardo», dije con calma, «la familia no se forma con contratos. Se construye con presencia. Papá, no entiendes cómo funcionan los negocios, y tú no entiendes cómo funciona el amor». Se fue molesto, pero su mirada antes de irse me dijo algo claro. Volvería. Esa noche, Mateo me preguntó, ¿por qué vino mi papá? Porque cuando algo brilla, los que viven en la sombra se acercan. ¿Y tú crees que volverá? Sí, hijo, y cuando lo haga, que nos encuentre preparados. Al día siguiente empecé a reunir documentos. Revisé papeles de la fundación, contratos, derechos de autor y algo más importante, las grabaciones. Porque yo, desde hacía años, tenía la costumbre de grabar nuestras conversaciones en el taller. No por desconfianza, por memoria. Entre esas grabaciones había una, vieja y olvidada, de la tarde en que Ricardo firmó la tutela. En ella se escuchaba su voz, joven y clara. «Hazte cargo tú, papá. No tengo tiempo para un niño enfermo». Cerré los ojos. Esa cinta, más que un recuerdo, era un testamento. Un mes después, la noticia estalló. Startup mexicana revolucionaria recibe oferta millonaria de inversionistas extranjeros. Y con el titular, llegó la llamada. «Papá, necesito verte. Te escucho». No por teléfono. Esa voz contenía algo que conocía bien. Ambición mezclada con nervios. Sabía que el golpe estaba cerca.
¿Dónde y cuándo? Pregunté. En tu casa, mañana. Iré con alguien. Perfecto, respondí sin sorpresa. Aquí los esperaré. Colgué el teléfono y miré a Mateo. ¿Quién era? Preguntó. Tu padre. ¿Y qué quiere? Averiguarlo nos tomará una cena. Lo miré sonreír sin entender. Y pensé, si supieras, hijo, que esta vez no cenarán en nuestra mesa, serán parte del menú. El sonido del timbre me despertó antes de tiempo. No era hora de visitas, pero el destino tampoco avisa. Me levanté, puse agua a calentar y preparé 2 tazas de café, una para mí y otra para el hombre que venía a probar mi paciencia. A los pocos minutos, el portón del taller se abrió. Mi hijo Ricardo entró con un traje impecable, sonrisa ensayada y un hombre delgado detrás, maletín negro en mano. «Papá», dijo, «te presento al licenciado Barragán». «Buenos días, don Julián», saludó el abogado con esa voz de quien ya conoce el veredicto antes del juicio. «Tomen asiento», dije, sirviendo el café. «Si van a quitarme algo, al menos háganlo con las manos calientes». «No es eso, papá», sonrió Ricardo. «Solo quiero que hablemos como familia. Las familias no necesitan abogados para hablar, hijo». «Papá, no empieces». El licenciado abrió una carpeta. «Venimos a solicitar una revisión de la tutela y los derechos sobre Voz Azul. Mi cliente considera que, como padre biológico, le corresponde una parte proporcional de los beneficios». «Interesante», respondí. «¿Y eso se le ocurrió antes o después de leer el valor de la empresa?» Ricardo suspiró. «No quiero problemas, papá. Solo justicia. La justicia llega cuando uno la merece, no cuando la necesita. No me hables como si fuera un niño. Tampoco te comportes como uno». Hubo silencio. El abogado aprovechó para intervenir. «Señor Rivera, tenemos pruebas de que usted usó la pensión de su cliente para financiar la aplicación. Legalmente, él podría reclamar una inversión indirecta». Lo miré a los ojos. «¿Inversión?», reí despacio. «La única inversión que hizo fue desaparecer». «Papá», empezó Ricardo. «No», levanté la mano. «Escúchame tú». Me acerqué al estante, saqué una caja de metal vieja y la puse sobre la mesa. «¿Sabes qué hay aquí? No me interesa. Debería, porque contiene el sonido exacto del día que decidiste dejar a tu hijo en mis brazos». El abogado frunció el ceño. «¿Está diciendo que tiene una grabación?» «Sí, la guardé por costumbre, no por rencor. Pero ahora parece que el destino quiere darle otro uso». Ricardo palideció. «No puedes usar eso, papá». «¿Por qué no? ¿Porque te recuerda lo que dijiste? Eras tú quien debía cuidarlo. Y lo hice, con gusto, con orgullo. Pero ahora dime, Ricardo, ¿de verdad vienes a pelear por dinero?» «Es mi hijo», gritó. «No, hijo, es mi nieto. El tuyo lo perdiste el día que te fuiste». El abogado intentó mediar. «Señor Rivera, no vinimos a discutir sentimientos, solo queremos revisar la documentación legal». «Perfecto», respondí, sacando una carpeta azul. «Aquí está». La puse frente a él, exactamente donde antes había servido el café. Ahí tiene la tutela definitiva, la certificación notarial, los recibos de inversión y la declaración del DIF, con fecha y firma. Tous, licenciado, empezó a leer. Su rostro cambió a los pocos segundos. Esto invalida cualquier reclamo». Ricardo se inclinó sobre la mesa. «¿Qué dice?» «Que usted, al firmar hace 10 años, renunció expresamente a sus derechos de custodia y a cualquier beneficio derivado del menor». Ricardo golpeó la mesa. «Eso fue temporal». «No, hijo». Levanté la mirada. «Fue definitivo. Solo que tú nunca lees lo que firmas». El abogado cerró la carpeta, incómodo. «Le recomiendo, señor Rivera, no continuar con esto. Podría exponerse a una contrademanda». «¿Contrademanda?», preguntó Ricardo incrédulo. «Sí, por abandono, por difamación y por intento de apropiación indebida de una propiedad intelectual menor de edad». Ricardo se levantó bruscamente. «No voy a quedarme aquí escuchando tus amenazas. No son amenazas, hijo, son hechos». «Mateo no sería nada sin mí», gritó furioso. «Exacto», respondí con serenidad. «No sería nada de ti». El abogado se puso de pie. «Será mejor que nos retiremos». «Claro», dije, acompañándolos hasta la puerta. «Pero llévese algo, licenciado». «¿Qué cosa?» «Mi grabadora».
Si mi hijo intenta demandar, quiero que la corte escuche la verdad, desde su propia voz. El abogado la tomó con manos temblorosas. Ricardo no me miró, solo murmuró: «Esto no termina aquí». «No, hijo», dije mientras cerraba el portón. «Termina donde tú empezaste». Esa noche, Mateo salió de su habitación. ¿Ya se fueron? Sí, hijo. ¿Ganamos? No, Mateo, aún no. Entonces, ¿por qué sonríes? Porque a veces la justicia necesita silencio y grabaciones bien guardadas. Se rió bajito y volvió a su cuarto. Yo apagué las luces y me quedé solo con la vieja radio encendida. El sonido estático llenó el taller, como un eco del pasado. Déjalo hablar, pensé. Al fin y al cabo, la memoria siempre tiene la última palabra. A los 3 días de aquella visita, el teléfono no paraba de sonar. No era Mateo, no era nadie que yo conociera. Eran periodistas. ¿Es cierto que su hijo lo está demandando por la aplicación? ¿Qué piensa de las declaraciones del señor Ricardo Rivera? Colgué sin responder. En la televisión, los noticieros ya tenían la historia. Empresario asegura que su padre lo engañó para quedarse con los derechos de una aplicación millonaria. Vi su rostro en la pantalla. Traje nuevo, voz entrenada. Decía que yo había manipulado la tutela, que me había aprovechado de su juventud, que todo lo hice para robarle a su hijo. No sentí enojo, sentí lástima. Algunos hombres envejecen buscando respeto, otros lo pierden intentando comprarlo. Esa noche, Mateo llegó del taller con los ojos llenos de preocupación. «Abuelo, todos están hablando de nosotros en internet. Déjalos hablar, hijo. Pero dicen mentiras. Que hablen. La verdad no se defiende con ruido, se demuestra con hechos». Se quedó en silencio, procesando mis palabras. «¿Y si nos quitan todo? Entonces empezamos de nuevo, pero sin ellos». 2 días después, tocaron a la puerta. Era el mismo abogado, el licenciado Barragán, pero con otra expresión. «Don Julián, vengo a disculparme». ¿Disculparse? Sí. Su hijo me pidió manipular los documentos, pero no puedo seguir con esto. ¿Y por qué me lo dice? Porque usted tiene razón. La ley protege al que ama, no al que abandona. Me entregó un sobre cerrado. Aquí está la copia original del contrato de renuncia firmado por su hijo. ¿Y qué ganará usted con esto, licenciado? Paz, respondió con sinceridad. A veces eso vale más que cualquier comisión. Lo observé alejarse y supe que la historia ya no estaba solo de mi lado, sino del lado correcto. Mateo, sin entender del todo, me preguntó: ¿por qué ese hombre cambió? Porque hay cosas que ni el dinero puede comprar: la vergüenza y la conciencia. ¿Y mi papá? Tu papá eligió vivir sin ninguna de las dos. A la semana me llamaron de un programa de televisión. Queremos su versión, don Julián. Acepté, no por venganza, sino por respeto a la verdad. En el estudio me sentaron frente a una periodista joven. Señor Rivera, su hijo dice que usted le robó la oportunidad de ser padre. ¿Qué responde? Que tuvo la oportunidad, solo que no la quiso. ¿Y qué le diría hoy? Nada. Ya lo dije todo cuando no lo maldije. Hubo silencio. ¿Sabe que lo llaman el abuelo del millón? Soy más bien el abuelo del silencio. El dinero va y viene, la paz, no. La entrevista duró 20 minutos, pero bastaron 3 frases para que el público entendiera quién mentía. Esa misma noche, las redes sociales se llenaron de mensajes. Team Julián, el verdadero padre, voz azul. No buscaba fama, pero encontré justicia. Ricardo, en cambio, se hundía en su propio ruido. Los entrevistaron al día siguiente. Intentó mantener la calma, pero su voz temblaba. «No quiero hablar de mi padre», dijo. Pero ya era tarde. Todos hablaban de él. Una semana después, su empresa perdió contratos. Los socios retiraron apoyo. La gente no invierte en quien no honra a los suyos. En medio de ese caos, recibí una carta. No era del juez ni del abogado. Era de una mujer, doña Carmina. «Don Julián», escribía con letra firme, «Mateo fue mi alumno. Sé lo que vale ese muchacho. Si necesita testimonio para el juicio, cuente conmigo». Cerré la carta con cuidado. Esa carta era más poderosa que cualquier abogado. Era la voz de alguien que había visto amor verdadero. Al día siguiente, cuando Mateo volvió del taller, le mostré la carta. «¿Recuerdas a tu maestra?» «Claro, me enseñó a conectar sensores». «Pues ahora te enseñará algo más.
a defender lo que construiste. Sus ojos brillaron. ¿Vamos a pelear? No, hijo. Vamos a enseñar. ¿Enseñar qué? Que la justicia no siempre grita. A veces solo se presenta a tiempo. Esa noche revisé todos los documentos de la fundación. Al llegar a la última hoja sonreí. En la cláusula final, escrita con la ayuda del notario, había una frase que ni siquiera Ricardo entendería. El fundador, Julián Rivera, transfiere la totalidad de la propiedad intelectual a la Fundación Voz Azul, organización sin fines de lucro e intransferible. La aplicación no pertenecía ni a mí ni a Mateo, pertenecía a todos los niños como él, y eso nadie podía arrebatárnoslo. El sol de Querétaro caía como plomo aquella mañana. Yo caminaba con mi sombrero viejo y mi carpeta azul bajo el brazo. Iba rumbo al despacho del licenciado Moreno, el abogado que me ayudó a registrar Voz Azul cuando apenas era una idea de Mateo. Don Julián, qué gusto verlo. Me recibió con un apretón firme. Me contaron lo del pleito. No es un pleito, hijo. Es una lección que la vida se empeña en repetir. Moreno revisó los papeles con calma. El contrato de renuncia de Ricardo está blindado, pero lo que más lo hunde es esto, dijo, señalando la cláusula final. La cesión a la fundación. ¿Puede alguien impugnarla? Solo si demuestra que hubo engaño. Pero hay registros notariales, firmas y testigos. Entre esos testigos estaba doña Carmina. Moreno levantó la mirada. ¿La maestra? Sí. Ella firmó como testigo cuando fundamos el proyecto escolar que luego se volvió Voz Azul. Entonces, su testimonio vale oro. Vale más, respondí. Vale, ¿verdad? Esa tarde, Carmina vino al taller. Llevaba un vestido azul marino y la misma energía de siempre. Don Julián, dijo, ya hablé con mi esposo. Voy a declarar a su favor. Gracias, Carmina. No por mí, sino por Mateo. Lo hago por todos los niños que creen diferente. Se sentó junto a mí y sacó una carpeta propia. Guardo todas las fotos de aquel taller escolar. Aquí están las pruebas de quién empezó este sueño. En las fotos se veía a Mateo, con 12 años, conectando cables, sonriendo con esa concentración que solo los genios distraídos tienen. Esta, dijo Carmina, mostrando una en particular, es del día en que usted trajo el primer prototipo. Aún olía a estaño y esperanza. Reí. ¿Sabe qué es lo más irónico, don Julián? Preguntó. ¿Qué cosa? Su hijo se fue buscando éxito, y el éxito creció justo donde él no miró. Así es la vida, dije. Algunos siembran y otros cosechan, pero los que abandonan ni siquiera ven florecer. Al día siguiente llegó una notificación oficial. Audiencia programada para el día 22 de abril. Tribunal Familiar de Querétaro. Mateo la leyó en voz alta, nervioso. Eso significa que... Sí, hijo, que nos veremos las caras con tu padre. ¿Y si perdemos? Entonces aprenderemos. ¿Y si ganamos? Entonces enseñaremos. Esa noche, mientras él dormía, me quedé solo con la vieja radio. Grabé un mensaje, no para usarlo, sino para recordarme quién era. Aquí Julián Rivera, abuelo de un niño que el mundo llamó diferente. Pero él no cambió. El mundo fue el que aprendió a escucharlo. Guardé la cinta junto a la carpeta azul. 2 días antes del juicio, recibí una llamada inesperada. ¿Don Julián Rivera? Sí, ¿quién habla? Soy Laura García, periodista del Diario Nacional. Queremos cubrir su caso. No es un caso, señorita. Es una historia que se negó a ser silenciada. Precisamente por eso queremos contarla. Dudé un segundo. Publique solo si promete decir la verdad. Esa es la única que interesa. Al día siguiente, el titular ocupó media página. Nieto autista crea app inclusiva. Padre ausente intenta reclamar fortuna. No tuve que decir nada. El país entero habló por mí. Ricardo, en cambio, enloquecía. Mandaba comunicados, desmentidos, amenazas legales. Pero cada palabra suya era un eco vacío. Donde hay ego, no hay eco. En los foros de tecnología, los usuarios escribían: el verdadero inversionista fue el amor. Ese abuelo vale más que cualquier CEO. 3 días antes del juicio fui al banco. No a retirar dinero, sino a depositarlo. En la cuenta de la Fundación Voz Azul. Puse lo que tenía ahorrado en toda mi vida. 128.400 pesos. La cajera me miró sorprendida. ¿Seguro, señor? Muy seguro. Prefiero dejar huella que herencia.
Al salir del banco sentí por primera vez en años que el peso que cargaba no era económico, sino moral, y que acababa de soltarlo. Esa noche, Mateo me preguntó: «Abuelo, ¿por qué sonríes si mañana tenemos juicio?» «Porque mañana no iremos a defendernos, hijo. No, iremos a recordarle al mundo quién nos enseñó a hablar, cuando nadie quería escucharnos». Lo abracé. Sentí su respiración tranquila, su paz, su fuerza. Pensé en su padre, tan ocupado persiguiendo fortuna, que olvidó la riqueza más grande: entender a quien te ama sin palabras. El tribunal de Querétaro olía a papeles viejos y a promesas rotas. A las 9 en punto, abrieron las puertas. Los periodistas esperaban afuera, cámaras encendidas. Mateo caminaba a mi lado, traje gris, corbata azul, la del color de su aplicación. Al otro lado del pasillo, Ricardo llegaba con un nuevo abogado. Su mirada era la misma de siempre, la del hombre que confunde vergüenza con orgullo. «Don Julián Rivera», anunció la jueza. «¿Listo para comenzar?» «Listo, su señoría». Me senté sin mirar a Ricardo. Sabía que su rabia lo haría tropezar antes de la primera palabra. El nuevo abogado abrió la audiencia con tono teatral. Mi cliente, el señor Ricardo Rivera, fue privado de su derecho natural a compartir el éxito de la aplicación Voz Azul, desarrollada por su hijo. «Objeción», dijo mi abogado, Moreno. «¿Motivo?», preguntó la jueza. «El señor Rivera renunció por escrito a toda tutela y beneficio hace 10 años. Esa renuncia fue bajo presión», replicó el abogado. «¿Presión?», intervine. «Solo firmó porque quería irse. Nadie lo empujó, más que su propio miedo». Ricardo me fulminó con la mirada. «Viejo mentiroso». La jueza golpeó la mesa. «Orden». Mateo me tomó la mano. Su piel temblaba, pero su mirada estaba firme. «Estoy bien, abuelo», susurró. El abogado contrario pidió presentar pruebas. Mostró un supuesto recibo bancario. «Aquí consta que el señor Ricardo enviaba dinero regularmente para el cuidado del menor». Moreno se levantó tranquilo. «Con su permiso, su señoría». Puso sobre la mesa un sobre sellado. «Este documento, proveniente del Banco Nacional, certifica que esas transferencias se cancelaron a los 2 meses del abandono». La jueza revisó las fechas. «Confirmado. No hubo manutención posterior». El murmullo en la sala fue inmediato. Ricardo se hundió en su silla. Luego llegó el turno de los testigos. Doña Carmina se acercó al estrado. «Conozco a Mateo desde que tenía 12 años», dijo. «Su abuelo lo acompañaba todos los días al taller. Sin él, esa aplicación no existiría». «¿Y el padre?», preguntó la jueza. «Nunca lo vi, ni una sola vez». Cuando terminó su declaración, Ricardo pidió hablar. «Sí, lo abandoné, pero fue porque no soportaba verlo así. No estaba preparado para un hijo diferente». Su voz quebró. «¿Y cree que eso lo hace inocente?», preguntó la jueza. «No, pero merezco una oportunidad». Moreno se levantó. ¿Una oportunidad o una ganancia? Ricardo se quedó callado. En ese momento, saqué de mi maletín una vieja grabadora. «Su señoría, con permiso, quisiera reproducir algo». «Proceda», autorizó. Presioné play. La sala quedó en silencio. Y entonces se escuchó su voz, nítida, inconfundible. «No tengo tiempo para un niño enfermo. Que se encargue mi viejo. Yo tengo una vida que vivir». Nadie respiró. Mateo bajó la cabeza. La jueza detuvo la reproducción. «¿Reconoce su voz, señor Rivera?». «Sí». «Entonces no hay más que discutir». El abogado contrario cerró su carpeta en silencio. «Su señoría», dijo Moreno, «pedimos que se reconozca oficialmente la titularidad de la aplicación y de la Fundación Voz Azul como entidad independiente sin vínculo con el señor Ricardo Rivera». «Aceptado», dictó la jueza, y añadió algo que pocos esperaban. «Además, este tribunal recomienda iniciar una investigación por intento de apropiación indebida y difamación pública». Los flashes de las cámaras estallaron. Ricardo se levantó furioso. «Esto es una trampa». «No, hijo», le dije despacio. «Es un espejo». Cuando salimos del tribunal, los periodistas se agolpaban. «Don Julián, ¿qué siente después de ganar?». «Nada que celebrar», respondí. «Ganar no devuelve el tiempo perdido». Me abrí paso con Mateo entre la multitud. Él, sin soltar mi mano, me dijo al oído: «Abuelo, ¿ya terminó?». «Casi, hijo. Falta lo más importante».
¿Qué cosa? Que tú hables. Al día siguiente, la jueza nos citó de nuevo, solo para escuchar la declaración del menor. Mateo respiró hondo, miró al frente y dijo con voz temblorosa pero firme: mi papá no me quiso, pero mi abuelo nunca me pidió ser diferente, solo me pidió ser valiente. Hubo silencio, un silencio tan profundo que sonó más fuerte que cualquier aplauso. La jueza asintió. Eso es todo. Caso cerrado. Afuera, el viento soplaba suave. Le puse la mano en el hombro a mi nieto. ¿Escuchas, Mateo? ¿Qué cosa, abuelo? El sonido del silencio, cuando por fin tiene razón. Pasaron 3 meses desde aquel juicio. Las noticias se apagaron, los titulares se olvidaron, pero la historia siguió viva. En un terreno donado por el municipio levantamos un pequeño edificio blanco con un cartel sencillo: Centro de Inclusión Voz Azul. No había mármoles ni lujos, solo aulas con luz natural, mesas de madera y una frase pintada en la pared: escuchar también es una forma de hablar. Cada mañana, Mateo llegaba antes que todos. Encendía las computadoras, ajustaba los sensores de las tablets adaptadas y saludaba a cada niño con la misma paciencia que yo tuve con él. Buenos días, Emiliano. Buenos días, Sophie. ¿Listos para programar? Los niños reían sin darse cuenta de que estaban en el lugar que él mismo soñó, cuando nadie lo entendía. Una tarde, mientras él enseñaba, me senté bajo el árbol del patio. Doña Carmina se acercó con una sonrisa. Mírelos, don Julián. El primer grupo ya sabe usar el software. Y pensar que todo empezó con un niño al que el mundo no supo escuchar. Ahora el mundo los escucha a todos, respondió. En su voz había orgullo. En mi pecho, paz. Ricardo, mi hijo, no volvió a llamar. Supe por un conocido que se fue del país. No sentí odio. El tiempo enseña que hay despedidas que no duelen, solo se entienden. Y entendí que no podía salvar a un hombre que nunca quiso mirar hacia atrás. Una semana después, el licenciado Moreno llegó al centro con una caja de madera. ¿Qué es esto?, pregunté. Reconocimiento Nacional de Innovación Educativa, dijo, sonriendo. Voz Azul fue elegida entre los 10 proyectos más inspiradores del país. ¿Y a nombre de quién lo entregan? De Mateo Rivera y de su abuelo. Lo abracé, no por orgullo, sino por gratitud. Algunos premios se cuelgan en la pared, otros en el alma. Al final del día, me senté frente a la cámara que Mateo había instalado para grabar los talleres. No sabía que seguía encendida. Lo miré a lo lejos, entre los niños, y dije en voz baja: cuando fuiste abandonado, hijo, pensé que el silencio te iba a tragar, pero hoy entiendo que el silencio no te quitó la voz, solo la guardó para cuando el mundo estuviera listo para oírte. Luego sonreí, y ahora el mundo escucha en azul. Esa noche, mientras cerrábamos el centro, Mateo se acercó con una tablet. Abuelo, quiero mostrarte algo. En la pantalla aparecía el nuevo diseño de la aplicación. Ya no se llamaba Voz Azul 2.0, ahora se llamaba Memoria de Julián. ¿Qué hiciste, hijo?, pregunté, sorprendido. Guardé tu voz, abuelo. Las grabaciones que hiciste en la radio, tus consejos, todo. ¿Por qué hiciste eso? Porque un día, cuando yo ya no esté, quiero que otros niños también te escuchen decir: escuchar es una forma de amar. Sentí las lágrimas antes que el orgullo. Le acaricié el cabello. Me superaste, Mateo. No, abuelo, dijo. Tú me diste el idioma del silencio. Yo solo lo traduje. Esa noche, mientras cerraba la puerta del centro, me quedé mirando el cielo. Pensé en todo lo que se perdió, en todo lo que se ganó. Y entendí que la vida, al final, no te premia con dinero ni con aplausos. Te premia con propósito. Respiré hondo, mirando la luna sobre el letrero azul. Centro de Inclusión Voz Azul. Sonaba a paz, a justicia, a comienzo. Y por primera vez en muchos años, supe que podía descansar, porque el silencio, al fin, hablaba por nosotros.